Entonces está este carnal y su nombre es Vulcan, uno de los 20 primarcas, hijos del emperador, genéticamente diseñados para comandar sus legiones Astartes en la Gran Cruzada y asegurar así el éxito del Imperio del Hombre. Pero cuando era tan solo un bebé en su tubo de ensayo fue dispersado al espacio hacia un destino incierto. Con el tiempo llegaría Nocturne, un planeta de brutales condiciones geológicas que ocasionan constantes erupciones, temblores y ríos de lava. Esta situación solo es agravada por su enorme luna, Prometheus, la cual una vez al año, en el punto más próximo a su mundo, inicia el periodo conocido como Time of Trial, ejerciendo una enorme presión gravitacional que amplifica sus ya catastróficos males tectónicos, provocando la erupción simultánea de miles de volcanes activos en su superficie, creando maremotos y modificando drásticamente el paisaje. Eso suena sospechosamente como Fenris. Pues más o menos, también recuerda un poco a Medusa, como si juntara lo peor de ambos mundos en una masa de odio geológico. De hecho, las condiciones de estos tres paraísos vacacionales están tan de la chingada que los tres están en la misma categoría, Dead Worlds. Pero la diferencia aquí radica en escala, porque el cataclismo que azota Nocturne, aunque menos recurrente, es mucho más devastador. En este mundo de fuego y lava, su brutal actividad tectónica diezma la superficie volviéndola inhóspita. Sus habitantes conocen este cataclismo anual como el Time of Trial porque los prueba física y psicológicamente en una brutal lucha por sobrevivencia. Para muchos era una larga y penosa peregrinación hacia la ciudad de Santuario, estructuras subterráneas erigidas en las pocas ubicaciones del planeta donde pueden persistir con la asistencia de diversos sistemas de defensa que les mantienen a flote. Pero aún en estos lugares las pérdidas de vida se dan en grandes cantidades. Aquellos que deciden mantener sus vidas nómadas aún en este periodo tienen que sobrevivir a la ira de su planeta, pero su castigo no termina aquí, pues tras el Time of Trial los cielos se inundan con ceniza volcánica, lo cual bloquea la de por sí tenue luz que recibe de las dos estrellas de su sistema binario, iniciando un horrible invierno que dura lo equivalente a 3 años y 9 meses aquí en Terra. Estas condiciones moldearon a los nocturnianos como individuos física y mentalmente más fuertes y resistentes. En su mayoría se organizaban en clanes tribales con vidas nómadas y por otra parte estaban los residentes permanentes de la ciudad de Santuario. Sería justo en una de estas urbes y también en pleno apogeo de su cataclismo anual que Vulcan irrumpió como un cometa envuelto en llamas dentro de la casa del guerrero Bel. Este adoptaría al primarca creyéndole una figura profética que salvaría a su planeta y lo bautizó como Vulcan en honor a una figura mesiánica de Nocturne. El joven primarca, al igual que sus hermanos, tuvo un crecimiento demasiado acelerado. Para cuando tenía 3 años ya estaba prácticamente formado en su totalidad, siendo más alto y fuerte que cualquier otra persona de su ciudad Hefesto. Esto sin mencionar su increíble inteligencia y compromiso. Vulcan abrazó la cultura de la comunidad que lo acogió trabajando en la herrería de su padre y cazando bestias tan peligrosas como el mundo que habitan. Para este punto no solo era el mejor herrero, sino que enseñaba técnicas metalúrgicas que no habían sido descubiertas aún. Es por todo esto que el joven primarca era reconocido como un campeón en todo el planeta. Fue durante su cuarto año que se enfrentó a la amenaza de los espectros del crepúsculo, un grupo de ñeros que atacaban Nocturne cada cierto tiempo para buscar recursos humanos y minerales, pero cuyo verdadero nombre es Drukhari, esclavistas Eldari que se entregaron devotos a su camino más oscuro, aquellos para quienes ejercer sufrimiento y tortura es algo tan natural y necesario como respirar lo es para nosotros. Estos carnales, por razones que te explicaré en otra ocasión, literalmente requieren de infligir dolor para sobrevivir. Es debido a esto que ser levantado por ellos es lo peor que podría pasarte. Pasarías años en cautiverio recibiendo las peores torturas imaginables. Vivirás solo hasta que te lo permitan, pero aún así podrías estar frente a siglos de castigo perpetuo sin piedad ni descanso. La gente de Nocturne sabía esto y por ello se escondían a la menor señal de sus enemigos, pero Vulcan no era como el resto. Armado con nada más que su voluntad y 2 martillos que él mismo hizo, el joven primarca se posó desafiante en el centro del pueblo para recibir a los esclavistas de frente. Su valor y determinación inspiró al resto de gente de Hefesto, quienes se apresuraron a fortificar la ciudad y apoyar en su defensa. Los Drukhari llegaron nada más para que les rompieran su madre, pues se dice que la victoria de los locales fue decisiva, y en la pantalla el mismo Vulcan acabó con más de 100 enemigos, lo cual no es poca cosa pues los Drukhari son despiadados guerreros milenarios. Esta hazaña fue automáticamente legendaria y recorrió todo el planeta en cuestión de nada. Ahora era conocido como Vulcan, guerrero imbatible nacido en fuego. Los señores del resto de clanes fueron a mostrar sus respetos al mismo y a jurar que nunca se volverían a esconder de sus enemigos, sino aplastarlos. Para celebrar esta victoria se realizó un torneo que comprendía diversas pruebas de fuerza y astucia. Yo hubiera preferido algo tranqui, pero ok. A la competencia llegó un forastero quien solicitó le dejasen participar, asegurando que podría vencer a cualquiera. Ahora seguramente ya dedujiste que este carnal es el emperador disfrazado, justo como su encuentro con Leman Russ, pero esto no era sabido ni evidente para el primarca ni su gente, quienes consideraban que Vulcan no podría ser vencido en ninguna prueba de fuerza, inteligencia, metalurgia ni resistencia. Independientemente de esto, tanto el forastero como el primarca juraron que quien perdiera le serviría al otro por siempre. Ahora la cantidad y naturaleza de las pruebas es mayormente desconocida, pero para el octavo día de la competencia, Vulcan y el emperador estaban empatados. Su siguiente prueba consistía en crear un arma
arma en 24 horas que posteriormente sería utilizada para cazar a la salamandra más grande que pudieran encontrar. De estas no hay descripciones detalladas más allá de enormes bestias blindadas que habitan donde haya prominente actividad volcánica. Los dos adversarios escalaron una montaña en busca de sus presas. Vulcan halló un Drake, que en el contexto de Nocturne parece ser salamandras más grandes y fuertes, pero la verdad no encontré una fuente que me explicara esto de forma clara. Si tú sí, por favor cuéntame en los comentarios. En fin, el Primarca se cargó al enorme Drake de fuego sobre su hombro para presentarlo como presa ante su pueblo, pero en su camino de regreso el volcán donde se encontraba hizo erupción, provocando una violenta erupción que desmoronó la superficie donde se encontraba y le rodeó con ríos de lava tal como Frodo al final del Retorno del Rey. Vulcan se vio en una difícil situación. Colgado de una mano, lo de menos era escalar a una posición más cómoda. El problema es que para lograrlo tenía que soltar a su presa, lo cual implicaría la derrota, por lo que Vulcan persistió en su intento por salvar su trofeo, permaneciendo en esta posición por horas. Eventualmente, la inmensa fuerza y resistencia del Primarca comenzaron a menguar. Dado que la situación no iba a cambiar, Vulcan estaba obligado a tomar una decisión, que para sorpresa de nadie sería su vida sobre la victoria. O eso diría si no fuera porque justo en ese momento el forastero apareció con su propio Fire Drake como trofeo, quien actuó tan pronto como se dio cuenta del predicamento de su hijo, lanzando su salamandra a la lava para hacer un puente y así ayudarlo a subir con todo y su presa. Debido a esto, cuando regresaron a Hefesto, Vulcan fue declarado ganador, pues el emperador no había regresado con nada, pero el Primarca sabía que aquel Drake era más grande que el suyo. Impresionado por el buen corazón del forastero y para la sorpresa de su pueblo, Vulcan se arrodilla ante él y le jura lealtad, mencionando que cualquier persona que aprecie la vida sobre el orgullo es digno de su servicio. En este punto el emperador retira su disfraz y se reúne abiertamente con su hijo, quien se integra al imperio para eventualmente estar al mando de su propia legión, la cual más tarde será bautizada como los Salamandras, en honor a la bestia que la unió con su padre. Eso sería todo de los orígenes de Vulcan. La verdad es que hay mucho que amar de este carnal, quien conquistó su mundo con liderazgo, hechos heroicos y protección al prójimo, volviéndolo una anomalía entre sus hermanos, quienes se muestran un poco más orgullosos e indiferentes ante los mortales como nosotros. No te hablé de sus habilidades, pero es uno de los Primarcas físicamente más fuertes. También tiene habilidad sin igual para crear herramientas, armas y artefactos, sin mencionar su increíble resistencia, que es un maestro fuego prácticamente inmune al mismo. Por último, pero no menos importante, Vulcan es un perpetua, con un factor curativo similar al de Wolverine sin su adamantium. Un tipo brutal, la verdad. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y vemos si se repite para que te cuente sobre Rogal Dorn, el increíble arquitecto, y también sobre los guerreros de unificación, para que veas lo despiadado que puede ser el emperador. Mi nombre es Raz y esto fue